Bienvenidos a otro video de Introducción al Cálculo 2024. Mi nombre es Daniel Jaume y en este video veremos la fórmula de adición para dos ángulos de seno y coseno y sus aplicaciones. Recuerden que este es el canal Telegram de la materia donde está todo el material e informamos de todo. Y este es el canal YouTube donde estará este video y donde está este video y todos los videos anteriores de la materia. Comencemos. Entonces, estas son las fórmulas importantes de la adición o sustracción. La más importante es esta, el coseno de la suma de dos ángulos. A partir de esta vamos a deducir el resto. Bien, comencemos. Primero vamos a hacer la deducción del coseno de la suma, que nos dice que el coseno de la suma de dos ángulos es el producto de los cosenos de los ángulos menos el producto del seno de los ángulos. Y hay varias demostraciones, pero vamos a usar la del libro, que me parece muy acertada, que es usando la noción de distancia. Ustedes saben que la distancia entre dos puntos cualquiera, por ejemplo, punto T1, T0 de coordenadas x0 y 0, y el punto T1 de coordenadas x1 y 1, es igual a la raíz cuadrada, pero bueno, voy a considerar distancia al cuadrado para sacarme el problema de la raíz. Entonces las diferencias de las coordenadas al cuadrado. Esa es la fórmula de distancia al cuadrado. Y en general todo lo que podemos decir con distancia al cuadrado, o todo lo que podemos decir con distancia, lo podemos decir con distancia al cuadrado. Así que es más fácil pensar en general con distancia al cuadrado que con distancia, porque no tenemos que sacar raíces. Y ahora lo que vamos a hacer es ver que la distancia entre el punto P0 y el punto P1 es igual a la distancia entre el punto Q0 y el punto Q1, que están sobre esta circunferencia de radio 1, vamos a suponer. Y si esas distancias son iguales, sus cuadrados también son iguales. Eso es lo que vamos a considerar. Para ver que las distancias son iguales, lo único que hace falta ver es que eh, el arco, o sea, esta longitud, o sea, la distancia que recorremos por las circunferencias desde P0 a P1, esa distancia es claramente S más T. La distancia, este ángulo es S y de aquí para allá es T, así que todo es S más T. Y si hacemos lo mismo, pero ahora para ir desde Q0 a Q1, entonces este recorrido por la circunferencia tiene longitud S y ahora este otro recorrido tiene longitud T, entonces también de aquí a acá hay S más T. Entonces ambos arcos son iguales, entonces las cuerdas, esta cuerda y esta cuerda, son iguales. Eso basta darse cuenta que uno puede rotar un arco sobre el otro y van a ser el mismo, entonces claramente la distancia entre las cuerdas es la misma, por lo cual ahora necesitamos solamente las coordenadas de los puntos, P0, que tiene coordenadas claramente 1, 0, P1, que tiene coordenadas, bueno, entonces P1, el ángulo es igual, en radianes igual al, si tenemos la circunferencia unitaria, a la longitud de arco recorrida, S más T, y entonces recordamos que la coordenada que viene dada entonces por el coseno del ángulo y la coordenada ahí por el seno del ángulo. Y esto es lo que vamos a usar una y otra vez. Ahora, para el punto, los puntos, para el punto Q0 es un poco más sencillo. En este caso tenemos que, como el arco tiene longitud T, el ángulo en radianes es T, ya que estamos sobre la circunferencia unitaria. Y entonces Q0, perdón, este es Q1, este es Q0. Entonces el ángulo aquí es menos S. Acuérdense que los ángulos, si bien la longitud de arco, esta es S, el ángulo es menos S porque lo estoy midiendo en sentido horario. El ángulo radial es entonces menos S, aunque la longitud de arco es S, pero caminada en sentido horario.
Entonces Q0 tiene coordenadas de vuelta, coseno de menos S, seno de menos S, que es el ángulo eh, que determina el punto Q0 en la circunferencia unitaria. Pero ahora recordamos que este coseno debería ser más bonito, que la función coseno es par, así que no ve los signos, y la función seno es impar, así que los signos los puedo sacar fuera. Y me queda que estas son las coordenadas de Q0. Ahora vemos las coordenadas de Q1. Q1 es este punto de acá. Tiene entonces el ángulo, como el arco este es T, el ángulo es T. Y entonces podemos saber que sus coordenadas X e Y son coseno de T, seno de T. Entonces, la distancia cuadrada de P0 a P1 son las coordenadas X de P1 menos la coordenada X de P1 al cuadrado más la coordenada Y de P0 menos la coordenada Y de P1 al cuadrado. Si desarrollamos nos queda 1 menos 2 coseno de S más T eh, más coseno cuadrado de S más T más seno cuadrado de S más T. Y si recordamos, Pitágoras trigonométrico, esto de acá vale 1, así que nos queda 2 menos 2 coseno de S más T. Esa es la distancia al cuadrado entre P0 y P1. Veamos cuál es la distancia al cuadrado. La vamos a hacer aquí porque necesitamos más espacio. Distancia al cuadrado entre Q0 y Q1. Son las coordenadas de X de Q0, que es coseno de S, menos la coordenada X de Q1, que es coseno de T. Todo eso al cuadrado, más la coordenada Y, que es menos seno de S, de Q0, y la coordenada Y más, menos la coordenada Y de Q1, que es seno de T. Eso al cuadrado. Y ahora, bueno, resolvemos. Ahora empezamos a usar álgebra. Este es coseno cuadrado de S menos 2 veces coseno de S coseno de T más coseno cuadrado de T más seno cuadrado de S más 2 veces seno de S por seno de T más seno cuadrado de T. Porque el signo menos me lo puedo jugar al truco porque puedo pensarlo esto como menos 1 por seno de S más seno de T, todo al cuadrado, y cuando distribuyo el cuadrado, el menos 1 se muere. Ok, y ahora me fijo que este con este me da 1 porque es Pitágoras trigonométrico, y este con este también da 1 porque es Pitágoras trigonométrico, así que tengo dos unos, es 2 menos 2 coseno de S coseno de T más 2 seno de S seno de T. Bueno, entonces yo lo que tengo es que ambas distancias al cuadrado son iguales, entonces esta expresión tiene que ser igual a esta expresión, de donde planteo la igualdad 2 menos 2 coseno de S más T es igual a 2 menos 2 coseno de S coseno de T más 2 seno de S seno de T. Divido todo, resto los dos, se me va esto y esto. Ahora, como no están esos términos, ahora divido todo por 2 y se me va estos dos al dividir todo por 2. Y ahora multiplico por menos 1 y me queda que coseno de S más T es igual a coseno de S coseno de T menos seno de S seno de T, que es lo que queríamos probar. Muy bien, una vez que tenemos la prueba de la suma, del coseno de la suma,
podemos usarla para trabajar con el resto de las cosas. Por ejemplo, el coseno de la resta. Esto simplemente es un truco, es considerar el coseno de s menos t, lo considero como el coseno de s más menos t, y ahora aplico la fórmula. Yo sé que el coseno de la suma es el producto de los cosenos de los ángulos menos el seno de los ángulos, y ahora utilizo la paridad. Entonces el coseno no ve el signo, pero el seno lo saca fuera y nos queda de esta manera. Bien, y ya tenemos la fórmula para la suma. Está. Y ahora vamos para el seno de la suma. Lo que vamos a usar es el coseno de la resta, que acabamos de deducirlo, y esta relación que me permite pasar relación el seno de un ángulo con coseno. ¿Cómo lo usamos? Bueno, queremos calcular el seno de s más t, pero no tenemos la fórmula para el seno de s más t, pero tenemos la fórmula para el coseno de la suma. Entonces utilizamos esto para pasar a coseno. Menos el ángulo que esté acá dentro del seno. El ángulo que está acá dentro es s más t. Y ya acomodamos esto de forma astuta, que es juntar esto de esta forma. Y entonces ahora utilizo esta expresión, que es, dice, el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. Bien. Y ahora esto, usamos de vuelta esto. Esto nos dice que esto es exactamente el seno de s, coseno de t, más, bueno, y acá volvemos a usar esto, solo que tita es pi sobre 2 menos s, y cuando ponemos eso nos da coseno de s, seno de t. Y ya está. Ya chequeamos que la fórmula para el seno de la suma vale, usando la expresión del coseno de la suma. Y bueno, y esta fórmula de ángulos complementarios. Veamos con la tangente. Para la tangente vamos a estas son las herramientas que vamos a usar. Entonces, queremos calcular la tangente de s más t. Por definición, esto es el seno de s más t por coseno de s más t. Acá estamos usando esta parte. Bueno, ahora vamos a usar estas dos. El seno es lo que es. Seno de s, coseno de t, más coseno de s, seno de t, sobre, y ahora pongo lo que es el coseno, coseno de s, coseno de t, menos seno de s, seno de t. Y ahora utilizamos este truco, multiplicar por 1, pero escrito de manera astuta, que es esta forma. Y esto lo miramos acá arriba, acá abajo, y esto lo miramos allá arriba. Entonces al hacer eso es dividimos por esto. Entonces arriba nos queda seno de s, coseno de t, sobre coseno de s, coseno de t, más coseno de s, seno de t, sobre coseno de s, coseno de t, sobre, ahora ponemos coseno de s, coseno de t, dividido coseno de s, coseno de t, menos seno de s, seno de t, sobre coseno de s, coseno de t. Y bueno, esto y esto da 1. Esto se va con esto y esto nos da tangente de s. Esto se va con esto y esto nos da tangente de t. Bueno, y acá tengo tangente de s, tangente de t. O sea, tengo esta expresión. Listo. Chequeado. Y ahora vamos a ver como un uso que es extender los ángulos notables. Por ejemplo, si queremos calcular cuál es el valor exacto de coseno de pi sobre 12, vamos a usar el truco de que pi sobre 12 se puede escribir como pi cuartos menos pi sextos. Y esos son ángulos notables. Pi cuarto
está acá, pi sexto está acá. Entonces puedo escribir, usar la fórmula del coseno para esto. Entonces coseno de pi sobre 12 es coseno de pi cuartos menos pi sextos. Y esto es el coseno de pi cuartos por coseno de pi sextos más seno de pi cuartos por seno de pi sextos. Pero coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Más seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi sextos es un medio. Ok, bueno, y bueno, podemos sacar factor común esto y nos queda sobre 4, perdón. Y nos queda raíz de 3 más 1. Ok, bueno, esa es la expresión. Se puede hacer otras cuentas, pero esta es una de las formas de ver cuál es el valor de coseno de un doceavo de pi. Veamos cómo se puede usar para probar otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, podemos probar esta. Es sencilla. Coseno de pi sobre 2 menos x es coseno del primero por el coseno del segundo. Menos más el seno del primero por seno del segundo. Pero esto es 0 y esto es 1, así que nos da esto. Bien, fantástico. Y ahora veamos este. Entonces, tangente, utilizamos la regla de comenzar por el lado más sencillo, que es este, y aquí utilizamos la fórmula, que es tangente de pi cuartos más tangente de x sobre 1 menos el producto de las tangentes. Y bueno, pero tangente de pi cuartos es 1. Así que llegamos a este. Somos felices. Bien, veamos ahora, por ejemplo, estas fórmulas que parecen muy raras. Por ejemplo, que el arco coseno, el seno del arco coseno más el arco tangente da esta porquería. Cuando uno tiene estas cosas, lo que tiene que pensar en estos dos triángulos. Estos son los triángulos que hay que acordarse de memoria. Son los triángulos piolas. Porque en este triángulo, fíjense, si tengo en el primero, vamos a llamarle 1 y 2. Fíjense que sé que la hipotenusa es 1. Entonces, si cateto adyacente a θ es x, el cateto opuesto despejado de Pitágoras será 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada. Una vez que tengo eso, yo ya sé que el coseno de θ es x y el seno de θ es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esto es el triángulo 1. El triángulo 2, ahora es como que es el mismo triángulo, solo que sabemos este ángulo phi, y para no phi, pero no lo vamos a dejar acá. Y le vamos a llamar i para que no se confunda, para que no mezclemos las cosas. Entonces, aquí lo que sabemos es que la hipotenusa es raíz cuadrada, o sea, uno de los lados vale 1, al adyacente a phi. Entonces, el otro vale i, no sé cuánto es, entonces la hipotenusa vale 1 más i cuadrado. Y entonces aquí tengo que el coseno de phi es 1, pero el seno de phi es i sobre 1 más i cuadrado. ¿Ok? Entonces, eh, no puede ir de un lado al otro y bueno, hay que ver cuál es el que, el que queremos sacar. Entonces, pues, empecemos por ejemplo de este lado. Da lo mismo.
tenemos que el seno del arco coseno de x y el arco tangente de y. X e y son números. Y bueno, si uno mira, dice, bueno, acá es como que uso esta fórmula. Entonces si aplico el coseno de ambos lados, me va a quedar del lado derecho arco coseno de x, entonces del lado izquierdo me va a quedar tita. Entonces esto es seno de tita, donde tita es este ángulo. Y el ángulo del triángulo 1 más, y ahora lo que vamos a usar es arco tangente de y. Eh, Veamos cuál es. Entonces la tangente de phi es seno sobre cosenos, así que nos queda igual que el seno, porque coseno vale 1. No, perdón, el coseno no vale 1, vale coseno sobre 1 sobre 1 más. Siempre es cateto adyacente sobre hipotenusa, así que ahora como no nos queda directamente que la tangente, nos queda y. Si hacemos la cuenta de seno sobre coseno, la tangente de phi nos queda ahí. Entonces si en esta ecuación aplicamos arco tangente, nos va a dar phi. Bueno, y una vez que tenemos eso, o sea que esto sale de acá y esto sale de acá, de esta parte del coseno, entonces ahora tengo esta fórmula y ahora puedo utilizar la trigonometría y me dice que el seno de la suma es el seno del primero por el coseno del segundo, está, más el coseno del primero por el seno del segundo. Yo suelo hacer la phi de otra manera, ok. Y ahora lo que hago es, bueno, utilizo esta expresión, es esto, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, coseno de phi es esto, entonces esto es raíz de 1 menos y cuadrado, más y cuadrado, más coseno de tita, que es x, seno de phi, que es 1 sobre y sobre raíz cuadrada de 1 sobre y cuadrado. Y entonces yo de aquí despejo, saco factor común 1 sobre 1 más raíz cuadrada de 1 más y cuadrado por, y bueno, y adentro nos queda 1 menos x cuadrado más x por y. Bueno, esto se parece a esto y sí, lo único que hay que hacer es racionalizar esta parte, o sea, multiplicar de arriba y abajo por 1 más raíz cuadrada de y nos queda lo de arriba. ¿Está? Pero bueno, estamos en lo mismo. Bien, y ahora veamos sumas de senos y cosenos. O sea, tenemos, vamos a ver esto. O sea, nosotros lo que tenemos es A, nos dan A seno de X más B coseno de Y. Y, o sea, esto es un número, esto es otro número. Por ejemplo, uno puede pensar que este es un 3 y este es un 5, por ejemplo. Y lo que quiere ver es que esto los puede juntar todo en una sola función. Yo creo que acá es una X. Veamos, yo estoy casi seguro que es una X. Ok. Eh, ¿Cuál es el chiste? Bueno, el chiste es montar este triángulo. Montar un triángulo que tiene un lado A, el otro lado B. Entonces la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. Y me va a aparecer un ángulo phi, que lo voy a determinar a partir de las funciones trigonométricas. Y bueno, voy a llamar K a la hipotenusa. Y entonces ahora de aquí yo despejo A. A es K coseno de phi. Y de acá despejo B, que es K seno de phi. Y reemplazo. Entonces nos queda K coseno de phi seno de X más K seno de phi coseno de X. Y yo lo que veo es que puedo sacar factor común y adentro me queda
la expresión para el seno de la suma de x más phi, que es lo que queríamos probar. Entonces vemos que cuando uno tiene la suma de dos expresiones trigonométricas de este estilo, uno las puede escribir como una sola y agregando un ángulo phi adecuado. ¿Ok? Bueno, y esta constante k. Bien, y creo que esto ya es todo. Nos vemos en el próximo video. Bueno, nos estamos viendo.